Bueno, dándoles un caluroso saludo. En el día de hoy quiero hacer una reflexión en torno a la situación que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir de manera sustancial debido a la crisis situacional que estamos padeciendo prácticamente el universo. Bueno, retomando entonces lo que venía diciéndoles, como ya bien lo sabemos, el coronavirus ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia que afecta sustancialmente a más de, en este momento, aproximadamente 196 países para los cuales estamos viviendo tiempos difíciles atribuidos por el distanciamiento social, donde el sentido íntimo de la existencia parecería ser sobrevivir al insoportable presente. Nos sentimos de alguna manera acorralados por el aislamiento y la falta, obviamente, de contacto corporal, cuando sabemos que de antemano, por ser seres auténticamente sociales y sociables, nos hace falta sustancialmente este contacto físico, donde podamos profesar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sin embargo, en este preciso momento, habrían dos opciones para los cuales pudiésemos asumir en el marco de nuestra actitud. Una, enfrentar esta pandemia, esta situación desde el marco del sentimiento negativo, donde permitamos un nivel de colapsamiento emocional, nos atribulamos y fuera de eso entremos en un estado de inercia emocional, para lo cual no solamente incrementamos la pandemia del virus del coronavirus, sino que también pudiésemos propiciar la pandemia del virus, que puede ser también de alguna manera negativo para todo ser humano, como es el virus de la depresión, de la ansiedad, todo atribuido a una anticipación de una situación forzosa a nivel emocional. Esa puede ser una opción. O la otra es, a partir o a pesar de la circunstancialidad y de las dificultades y de la adversidad, asumir esto como un reto donde pongamos a prueba lo que somos, quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, y en ese sentido poder hacer un alto en nuestro camino para poder hacer una reinvención frente a lo que queremos, a lo que hemos venido haciendo y a lo que a futuro queremos hacer. ¿Es la opción 1 o es la opción 2? Lo cierto del caso es que nuestra condición de adulto, como hombre, como mujer, como padre o como madre, en la condición de rol en el que estemos en este momento asumiendo, sin lugar a duda, se hace necesario que nos fortalezcamos, que asumamos actitudes de aperturamiento, de fe, de paciencia, de perdón, de amorosidad, de dedicación, de credibilidad, y pensar que este momento tan difícil por la que estamos atravesando toda la humanidad, así como llegará, terminará, y enfrentaremos y emprenderemos unos nuevos caminos con muchas probabilidades y posibilidades de seguir experienciando éxito y felicidad. Es nuestra misión el de fortalecernos, el de reinventarnos, porque bajo nuestra responsabilidad no solamente está la nuestra de seguir adelante, sino que también llevamos consigo la responsabilidad de un hogar, de una familia, para los cuales nuestros niños y aún los infantes requieren mucho de nuestra fortaleza, de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento y de nuestra formación.
Los especialistas y muchos científicos han venido a través de investigaciones asegurando que el aislamiento social produce sin lugar a dudas efectos psicológicos tanto en los adultos como en los niños, niñas y en los jóvenes, cualquiera que sea ella su condición. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que los recursos con los que los niños cuentan son menos para poder hacer este tipo de afrontamientos ante esta situación, para lo cual es muy importante poderlos proteger con miras a que se sientan contenidos y seguros en el marco afectivo y en el marco emocional. En los niños, la falta de contacto social, producto de la cuarentena que estamos atravesando, podría en ellos disparársele diferentes situaciones emocionales para los cuales quiero darles a conocer algunos de ellos, no con fines de angustiarlos, no es con fines de que se preocupen, es con fines de que nos contextualicemos e identifiquemos que lo que posiblemente en este momento le puede estar pasando a tu hijo o a tu hija puede estar contemplado dentro de un panorama de normalidad frente a una crisis situacional para lo cual ellos de una u otra manera están tratando en la medida de sus posibilidades de adaptarse a esta situación nueva para lo cual no estaban preparados. No estamos nosotros, no lo están ellos. En ese orden de ideas, entonces, es muy importante que tengamos en cuenta algunas caracterizaciones sintomáticas de índole emocional para que podamos hacerle frente a cada una de ellas y de esta manera poder buscar la forma de ir mediando esta dificultad situacional a los cuales nos hemos visto abocados todos sin ninguna distinción. El miedo, un primer elemento que puede aparecer en ellos y factiblemente si tú como papá o como mamá estás viendo a tu niño con sentimientos, con una emoción de miedo, posiblemente a la muerte, a la pérdida de un ser querido, miedo a que su vida no se vuelva a retornar a la normalidad como usualmente hacía unos 15, 20 días lo venía manejando, a un miedo, entre otras cosas, por la sensación muy probablemente de vulnerabilidad que él puede percibir en sus padres. Recordemos que el miedo es un temor, o el temor es una emoción que forma parte sustancial como herramientas que utilizamos nosotros como seres humanos para poder proteger nuestra vida y para poder subsistir. Pero otra cosa es que cuando estos miedos o estos temores se exacerban o se desbordan, puede fácilmente terminar en un estado de condición de pánico, donde se sale el principio de la realidad, que es el que nos mantiene sustentados en el aquí y en el ahora, para lo cual puede ocurrir dos cosas. Uno, que el niño o tú entre en un estado de catastroficación, donde las reacciones emocionales sean sostenidas en un escenario apocalíptico de improbabilidad, de imposibilidad, de desesperanza, de ahogamiento y de desesperanza. Y por el otro lado, una actitud de indiferencia, de apatía, donde hay incredulidad frente a lo que nos está aconteciendo. Cualquiera de las dos situaciones que sean de reacción consecuencial a una posible fase de pánico es sustancialmente adversiva, puesto que ninguno de los dos nos contribuiría al control y al manejo de esta crisis situacional. Un segundo elemento es la frustración que el niño o la niña, no solamente el que tiene trastorno por déficit de atención. Les recuerdo que cuando un niño tiene déficit de atención, no olvidemos,
masterclass anteriores, que una de las áreas que más se ven afectadas en ellos es el control inhibitorio de la conducta propio del lóbulo prefrontal y el control de sus emociones, para los cuales resultan ser muy vulnerables y altamente sensibles a cualquier situación de cambio, para lo cual les exige una adaptación inmediática. Sin embargo, el hecho de que el niño sienta que no puede hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, siente que lo que quería hacer ya no lo puede hacer. En estos casos es importante que tratar en la medida de las posibilidades de generar nuevos focos de interés, por ejemplo, enfrentándolos a nuevos desafíos donde ellos puedan exteriorizar sus sentimientos y sus emociones, y de esta manera ellos puedan hacer por sus propios medios experienciales, personales, la confrontación con la realidad, para que desde la perspectiva de adulto les pueda ayudar a comprender la situación de crisis para lo cual se está viviendo, y hacerle entrever que esto no es definitivo, que esto no es eterno, que esto es una situación de transitoriedad, para lo cual debemos albergar mucha humildad, una gran paciencia, y motivarlos para que accedan voluntariamente a que manejen su responsabilidad en el marco individual como personita que es, y enfatizar fundamentalmente la obediencia como un elemento constitutivo para el direccionamiento de los valores y de todos aquellos patrones normativos que deben seguir rigiéndose de manera sustancial en el contexto del hogar. Otro tercer elemento emocional que se puede presentar en nuestros niños, niñas y aún en nuestros jóvenes es el enojo, en el sentido de que si experimentan la sensación de que las prohibiciones que reciben son injustas, muchas veces es importante entonces ayudarles o enseñarles o mostrarles de manera tal que ellos puedan escuchar historias donde los personajes experimentan de alguna manera sus mismas emociones, cuyo final sea la resolución de las mismas. Esto los ayuda a proyectar sus vivencias y a elaborarlas de una manera mucho más sustancial. Otro cuarto elemento sustancial de componente emocional es la desorganización a la cual se ven ellos abocados por la imposibilidad de continuar con su propia rutina. En este sentido, es muy importante proponerles a ellos un esquema de plan de actividades para el día, y luego, en la medida en que se vayan ejecutando, ir tachando con ellos aquellas que fueron realizadas y contar con las que faltan. Esta puede ser una estrategia para lo cual suele darle un sentido de alivio frente a la sensación de caos interno que se experimenta cuando todos los días transcurren de la misma manera. Es esencial, es muy esencial que tengan en cuenta que se deben mantener los horarios del sueño. El hecho que estemos viviendo esta crisis situacional no es mandar a vacaciones todo ese legado de valores, todo ese código ético de valores, todos esos patrones normativos para los cuales se ha constituido tu dinámica al interior familiar. Es, por el contrario, el momento donde de una u otra manera, creativa y dinámicamente, y desde la perspectiva de fe y de esperanza, buscar la manera de que esos patrones normativos se sigan ejecutando y ejerciendo con un nivel de rigurosidad, sin caer en el error de la arbitrariedad, de la agresividad, de la confrontación, de la humillación, y ni siquiera al punto del castigo
físico. Es esencial entonces mantener los horarios del sueño, es esencial mantener las rutinas, como por ejemplo que se levante a una hora determinada, no tiene por qué levantarse a las 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, manejémosle un horario de actividades donde ellos sigan prevaleciendo y viviendo la dinámica de la responsabilidad, la dinámica del compromiso, enfatizarles en que a pesar de que está en casa y que no puede salir, motivarlo, incentivarlo para que se bañe, para que se cambie la pijama, para que no esté todo el día con la pijama, sino que por el contrario se coloque una ropa cómoda para estar en casa, comer bien, es decir, es importante ayudarles a organizar nuevamente sus ciclos de vida en el día a día. Un quinto elemento constitutivo de índole emocional es el aburrimiento, cuando el niño o la niña o el adolescente siente que se le acaban las diversiones que tiene a su alcance. En estos casos es importante compartir algunas actividades de la vida cotidiana dentro del contexto familiar. Verbigracia, por ejemplo, motivarlos para que se involucren en algunas actividades de la vida cotidiana en términos de limpieza, ordenar el cuarto, ordenar su closet, ordenar su escritorio de útiles, realizar actividad física junto a sus padres, quienes también sin lugar a duda necesitan moverse para preservar totalmente su condición excelente de salud. Colaborar, y de esta manera estamos colaborando también con la distracción. También se puede utilizar medios de entretenimiento digital sin estar excesivamente preocupados por el tiempo de su exposición, dado que se trata de una situación que probablemente, y Dios lo quiera, es sinónimo de transitoriedad. Un sexto elemento emocional que se puede dar en nuestros niños, niñas y jóvenes es la tristeza por la ruptura de la cotidianidad y el alejamiento de los seres queridos, de sus familiares, de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, aún de sus amigos, de su grupo de pares y de sus maestros. En este sentido, es recomendable mantener a través de las redes sociales aquellos contactos que den contención emocional a nuestro niño o niña. En términos de que tenga contactos con los familiares, con sus amigos, con sus compañeros y aún contacto con sus maestros, para que tú puedas actuar de esta manera en términos de monitorear este tipo de dinámicas dialógicas que el niño o la niña puede establecer a través de las redes sociales, donde se beneficiaría de manera sustancial el contacto que pueda establecer con sus seres queridos. Es en el interior de estas contradicciones en las que tenemos que ir encontrando nuevas formas de construcción de un tejido social. ¿Por qué contradicción? Porque sin lugar a duda, hasta hace poco las redes sociales las veíamos como constitutivas de una amenaza para muchas situaciones específicas de nuestros niños. Y hoy, en este momento, resulta ser nuestro mejor aliado para poder establecer vínculos afectivos de fraternidad, de amor, de reciprocidad y de respeto. Una séptima condición de índole emocional, la ansiedad en relación a todo lo que le genera al niño y la niña incertidumbre. Es fundamental intervenirlos, incentivarlos a que hablen de lo que les pasa para que ustedes puedan identificar lo que les sucede, lo que siente y de esta manera poderle ayudar a afrontar mejor cada situación. Si nosotros como adultos logramos identificar sus miedos, sus angustias, sus temores y le permitimos que de manera espontánea ellos lo puedan exteriorizar, fácilmente podemos entonces mediar su situación y disminuirle de manera sustancial su
angustia, su ansiedad frente a aquello que le genera esa condición emocional. Un cuarto elemento puede verse atribuido a alteraciones de patrones de sueño y a alteraciones en las condiciones de apetito. Por ello es importante estar muy vigilantes a sus emociones y permitirles que a todo momento puedan estar expresando todo aquello que le preocupa o que le entristece para que conjuntamente hallen una alternativa de solución. No olvidemos conservarles el horario de sueño, que es vital para enmarcarlos dentro de una connotación de disciplina y de organización. En casi todos estos casos puede ser que los niños busquen otras formas diferentes a las que les acabé de mencionar, con miras a buscar una huida de la realidad, y posiblemente otros se muestren apáticos, otros se muestren ensimismados, otros se pueden mostrar inflexibles, otros se pueden mostrar irritables, otros se pueden mostrar desatentos, desobedientes, otros se pueden mostrar agresivos, otros pueden mostrar conductas dañinas con pocas posibilidades de sostener juegos o rutinas. Por tanto, es imprescindible que todos nosotros tengamos conductas de flexibilidad y de mucho aperturamiento y que ejerciten la tolerancia con ellos, estableciendo una comunicación asertiva, firme, contundente, pero ante todo muy amorosa. Es muy importante evitar sobremanera el castigo físico. Busquemos de antemano, en primera instancia, el establecimiento del diálogo y los consensos con el niño, permitiéndole que exprese de manera sustancial sus sentimientos y sus emociones. Los niños con condiciones de déficit de atención, los niños con condiciones de autismo, los niños con condiciones de discapacidad cognitiva, los niños con condiciones de inestabilidad emocional, de trastornos de conducta, también se ven afectados indiscutiblemente en esta imposición del aislamiento social. Algunos de ellos, por ejemplo, se pueden manifestar con una actitud de indiferencia o de tranquilidad, porque no le preocupa mucho el hecho de tener que salir a la calle. Pero esto es más que todo los niños que son tímidos o introvertidos, o los que tienen un déficit de atención subtipo inatento. Pero los niños que tienen componentes de comportamiento o emocionales, que tienen impulsividad e hiperactividad, a ellos se les dificulta mucho más la regulación de estas emociones en un estado en donde el encierro para él no prima como una opción en la posibilidad del movimiento, de la lúdica y de la kinestesia. Hay un ejemplo revelador que quiero compartírselos y que llama la atención porque a título personal vivo en el apartamento con mi familia, todos somos mayores, adultos, no tenemos niños, pero llama la atención de manera muy particular que tenemos una mascotica que es un gato que de alguna manera ha estado muy bien criadito, muy bien educado, y es increíble cómo en estos 15 días se ha visto en él unos cambios sustanciales en su comportamiento. Vemos en él conductas que no se veían anteriormente, como por ejemplo dañar las matas, morder los zapatos de nosotros, correr, saltar incontroladamente, darse contra la pared o contra la ventana porque está pidiendo que le abran para oxigenarse. Entonces yo me pregunto, si esa es la condición de un animalito, ¿qué decimos de un hermoso niño o una niña? ¿Qué es emoción? ¿Qué es hedonismo? ¿Qué es risa? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es kinestesia? Ahí es donde está verdaderamente nuestra labor como adultos para podernos fortalecer y buscar a toda costa el poder darles un excelente acompañamiento a nuestros niños y niñas en estos momentos de mayor dificultad. Ahora voy a pasar a la fase 2. ¿Qué hacer entonces
para que nosotros podamos continuar afrontando esta realidad que nos tocó vivir en este pleno siglo? Pues bien, primero, lo importante es que tú reconozcas que hay miedos. Reconocer los miedos de alguna manera es importante que lo hagas, porque el hecho de que tú experimentes miedo, esto no te da a ti la posibilidad de que te frustres o te sientas incómoda o te sientas débil o te sientas frustrada por el hecho de sentirlo. El hecho de aceptar tu condición de miedo para tratar de controlarlo y manejarlo es una muy buena manera sana de poder salir adelante y hacerle frente a todos estos retos que la cotidianidad nos está haciendo. Otro elemento importante como segunda sugerencia es mantener la calma tú misma, tú mismo. Recuerda que de tu control emocional dependerá el que tus hijos también manejen un control emocional. Por tanto, te invito a que cuides tus expresiones, hablar de tus temores más fuertes asociados a la muerte delante de los niños, no es sano ni es probable, pero sí es importante que tú liberes todas esas emociones y lo hagas y lo compartas con familia en donde ellos te pueden dar todo el apoyo necesario que en ese momento tú necesitas tener. Recuerda que el miedo, cuando no lo sabemos manejar ni controlar, merma sustancialmente la capacidad de defensa a nivel físico y emocional por el aumento del estrés, el cual entonces te debilitaría el sistema inmunológico, atacando así el poder para hacerle frente con fuerza a toda la adversidad. Entonces te invito a que reconozcas que tienes miedo, exterioriza tus sentimientos y emociones, compártalo con familiares, pero trata en la medida de las posibilidades de no exteriorizárselo de manera frecuente y contundente a tus hijos, y máxime cuando está asociado a sentimientos de muerte. Como tercera sugerencia, antes de iniciar cualquier conversación con tu hijo en términos del tema que nos está aconteciendo, alusivo al coronavirus, busca fuentes reales fidedignas donde identifique los síntomas, las implicaciones, así como todas las recomendaciones para su autocuidado. Hable con tu hijo, con tu hija, con mucha tranquilidad. Invítelo en el imaginario de lo que van a hacer cuando esta situación difícil cese y pase. Es una manera que mitiga la angustia, la ansiedad, la pesadumbre, el desasosiego, la desesperanza por la cual muchos de ellos y ellas podrán estar en este momento enfrentando. Es muy importante que te puedas acoger a varios medios por las redes sociales, en Google hay muchos materiales didácticos en los cuales tú te puedes apoyar, muy valiosos, que se han venido creando para hacer factible y viable el manejo de esta situación difícil por la que estamos afrontando. Un cuarto elemento de sugerencia es: evita sobremanera la sobreinformación, específicamente a los niños y niñas. Tratemos de cuidarle mucho toda esa sobreinformación que estamos recibiendo, de bombardeo
bombardeos de mensajes negativos, catastróficos, que sobredimensionan más la situación. Es cierto que estamos enfrentando una crisis situacional muy delicada, pero no es justo que a pesar de la adversidad, los niños se atiborren de una sobreinformación en donde lo único que hacemos es permitirle que se sobrecargue su energía emocional en términos negativos. De esta manera le estamos incrementando los niveles de estrés y los niveles de angustia, así como los miedos, los cuales pueden terminarse en una situación de pánico. Recuerda que el aparato emocional se sobrecarga y eso es lo que sustancialmente genera el pánico como síntoma de ansiedad y finalmente como un componente de depresión. Otro quinto elemento, evite también decirle al niño, esto no está pasando, esto no nos está tocando a nosotros, tranquilo, no te preocupes, esto no nos va a tocar a nosotros, porque de alguna manera también lo estamos engañando y lo exponemos a una situación donde le limitamos al niño la posibilidad de que exprese de manera libre sus sentimientos y sus emociones. Además, aquellos temores que lo confrontan con las noticias que él suele escuchar del compañerito, del amiguito, del vecino, del papá, de la mamá o aún de las redes sociales. Entonces es muy importante que como adulto tengamos responsabilidades en ese sentido y le hablemos al niño con toda la certeza, utilizando un lenguaje muy acorde a su edad cronológica frente a la comprensión de sus capacidades, no decirle más de lo que el niño necesita saber y conocer y entender, y no decirle menos de lo que él por derecho propio necesita saber. Él necesita estar en el contexto, estar informado de manera adecuada para que de esa manera asuma de manera consciente la responsabilidad y por ende entienda cuáles son las restricciones para los cuales nos vemos abocados a vivir al interior de nuestro hogar. Mantener hábitos de vida saludable como sexta sugerencia, como hábitos nutricionales adecuados. Permitámosle a nuestros niños y niñas que se expongan al sol diariamente, por lo menos de unos 15 a 30 minutos. Recuerde que la exposición al sol libera altos niveles de serotonina, el neurotransmisor que nos genera los niveles de bienestar y de tranquilidad. Además que con la exposición al sol, también los niños en su cuerpo liberan o activan la vitamina D, que es una vitamina sustancial para el fortalecimiento de ellos. Además, que hay una menor exposición en términos de desencadenar niveles de ansiedad y de depresión. Séptima sugerencia, hable con tu hijo todos los días con fines de monitorear información que recibe e identificar los temores que causa en él o en ellos y que alteran su estado emocional, para que con este aspecto se pueda conservar la confianza de hablar con ustedes y poder exteriorizar todo aquello que pasa por su mentecita. Octava sugerencia, compartir en familia, tratando de propiciar actividades recreativas como juegos de mesa, parqués, rompecabezas, dominós, ajedrez, crucigramas, sopa de letras, realizar actividades artísticas como pintar, dibujar, colorear, tocar algún instrumento musical, pintar mandalas, realizar talleres de origami, realizar talleres de plastilina, con fines de estimular sus habilidades mentales
fortalecer sus habilidades sociales y recrear su mente en el marco de un buen aprovechamiento de las condiciones del tiempo de ocio. Practicar ejercicios como novena sugerencia de respiración. Podemos aplicar la técnica del mindfulness. Si tú te metes en YouTube, ahí hay muchas clases tutoriales que te pueden ayudar para hacer una buena sesión de unos 15, 20 minutos en términos de mindfulness, ejercicios de respiración, de relajación física y mental. Otra sugerencia muy importante que quiero hacerte es no sobresature a tu hijo de actividades académicas. Acompáñalo y hágalo de manera muy procesual, utilizando tiempos de descanso entre una actividad y la otra y de alguna manera combinándolo con una actividad que sea de agrado para el niño. Recuerda que es tiempo de reinventarnos, donde ponemos a prueba toda nuestra creatividad, esa creatividad que estaba medianamente dormida y que ahora se nos tiene que despertar. Recuerda quedarte en casa, realizar el lavado de las manos frecuentemente, mantener muy higiénico todos los recintos del ámbito familiar y limpiar también todas las superficies. Es importante saber que nuestro pensamiento no está en cuarentena y que cada uno de nosotros, desde nuestra singularidad, podremos colaborarnos para conquistar nuevas formas relacionales que sean gratificantes y edificantes. En el caso de detectar en el niño o en la niña algún síntoma de depresión o de ansiedad, es muy importante que busques ayuda psicológica o psiquiátrica, para lo cual tenemos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el Colegio Colombiano de Psicología COLPSI y la Secretaría Municipal de Salud, para lo cual están atendiendo estas urgencias de manera inmediata. No olvides que durante todo este tiempo debemos aprovechar al máximo los momentos en los que nos encontramos para seguirnos capacitando. En este momento, pues las redes sociales es el mejor medio para seguirnos capacitando. Ser Crecer les tiene a ustedes un seminario online sobre el manejo del déficit de atención para quienes quieran aprovechar todo este tiempo, y también tenemos un programa certificado sobre entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención. Para todos los que han estado en este momento en el masterclass, le tenemos un 30% de descuento en caso que tú consideres que es valiosa esta oportunidad, esta coyuntura, para que puedas, dándole en el link de abajo, me interesa, nosotros nos contactamos contigo para poderles seguir acompañando en estos procesos de formación. Y ya para terminar, los invito para que seamos esa fuerza que todo lo podemos, esa fuerza que se halla en nuestros corazones. Vibremos en esa fuerza expansiva que es el amor. Y tal como nos lo dice Gaia, necesitamos recordar que no hay fuerza más grande que el amor, que es el amor que derriba todas las barreras, todas las limitaciones. Es el amor lo que lleva a la luz todas esas emociones de baja vibración que derivan del miedo. Es el amor el que cura, es el amor el que sana, es el amor el que libera, y es el amor el que nos llena a todos de inmensa esperanza. Seamos aquí y ahora el verdadero ser que habita en nuestro interior, para que vibremos en armonía y en paz universal. Es hora de hacerlo. Me despido de ustedes con gran cariño. Yo los acompaño en el amor. Bendecida noche.